Hola, muy buenos días, amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de la espada y la pluma, el programa de Decisión Radio sobre libros de historia. Y bueno, pues hace mucho tiempo que no traemos por aquí a don Agustín Rodríguez, sentado a mi vera, a mi izquierda, y no quiere decir nada el que esté sentado a mi izquierda, pero en algún sitio tenía que sentarlo. Agustín, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues muy bien, con mucho calor, pero bueno, es lo normal para esta época. Soportándolo, ¿no? No, pero sí, es evidente, es como tantas otras cosas, que hacemos problemas de ello, pero es lo natural y lo normal. Sí, a mí me hace gracia porque cuando yo era niño, tú y yo somos de la misma quinta, ¿no? Del 1955. La gente a lo mejor ya no sabe lo que es ser de la misma quinta. Pero bueno, nosotros hemos hecho la mili al mismo tiempo, en teoría, y porque hemos nacido el mismo año. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando tenía 7 años, que se hacía la comunión con 7, 8 años, no como ahora que la hacen ya casi con el bastón de abuelo. Sí. Y yo recuerdo que iba al pueblo de mi madre, un pueblo muy pequeñito de la provincia de Madrid, y sacábamos a la Virgen en procesión para que lloviera, ¿no? Porque había 35 o 40 grados. Ahora con el cambio climático hay 35 o 40 grados y han pasado 60 años casi. De lo que deduzco que o nos están tomando el pelo o nos quieren tomar el pelo. ¿Tú qué piensas? No, que es cuestión de dinero, como de costumbre. Como de costumbre. Lo único que quieren es meternos la mano en el bolsillo. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de los políticos. No. Que cuando teníamos 7, 8 años los políticos no se dedicaban a estafar a la gente, hacían otras cosas. Y además solían hacerlas muchos de ellos gratis. Había algún aprovechado, pero la mayoría la hacían gratis. Y hablando de políticos y hablando de historia, pues hoy tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo... ¡Ay! Se me cae tu libro, no lo consigo yo sujetar. Tenemos aquí a nuestro amigo Agustín, que nos va a hablar de este libro. Se llama La batalla de El Callao, la increíble historia del renacer de la Armada Española. Es un libro que ya lleva en el mercado algún tiempo, pero que ciertamente es un libro interesante y por diversas circunstancias lo hemos ido dejando. El libro no es solo tuyo, Agustín, ¿verdad? No, efectivamente, está hecho a la limón entre 4 amigos, yo, el único civil, sí, y 3 amigos de toda la vida, capitanes de navío de la Armada, sí, es decir, coroneles, y que nos pusimos de acuerdo en hacer un libro que realmente, basándonos en el combate del Callao, vamos, el bombardeo por la escuadra española del Callao, pues hicimos puestos de acuerdo las biografías de 4 de los marinos que intervienen. Y aparte de contar en sí la batalla y la campaña y tal, era un buen... Para contar algo que a veces se olvida, a pesar de que hay muchos recuerdos, de que después de Trafalgar la Armada Española volvió a renacer y volvió a tener un momento de gloria. Un momento de gloria que se nota no solo porque en montones de ciudades españolas, empezando por Madrid y terminando por donde ustedes quieran, pues hay plazas del Callao, calles del Pacífico, calles de Méndez Núñez, de tal, un poco también por local. Y sobre todo una cosa muy, muy curiosa que nos afecta a todos. En la plaza donde está el Senado, muy cerca del Palacio Real, se llama Plaza de la Marina Española y fue por el sentimiento de alegría, el suspiro de alivio de ver que las cosas se podían volver a hacer después de Trafalgar y reflejada incluso en novelas como la de Benito Pérez Galdós, La Vuelta al Mundo de la Numancia, que cuenta toda esta campaña, o incluso en los reportajes periodísticos
de un señor que no solemos asociar con ello, de Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió en la Ilustración española toda una serie de artículos hablando de esta campaña y de lo que supuso. O sea, nada menos que Bécquer, nada menos que Galdós y nada menos que eso, que la Plaza del Callao, auténtico centro de Madrid y en tantas otras ciudades españolas. O eso, o del Pacífico, o tal, o sea, hasta barrios tienen ese nombre. Y luego, por supuesto, de algunos de los protagonistas, que hay muchos. Y bueno, y está la batalla principal, pero también hay Aptao, también hay... Es todo un momento en que realmente hubo un auténtico entusiasmo por la Armada y por lo que hacía. Vamos a ver, el libro, yo he visto que figura Mariano Juan Ferragut, sí, capitán de navío, y que entiendo que Ferragut es de origen balear. Sí, ¿no? Sí. Como el almirante que creó la Armada norteamericana, ¿no? Sí. O sea, porque la Armada norteamericana, curiosamente, la creó en español. Sí, sí. Y que estuvo a punto de ser presidente de los Estados Unidos. También. En lugar de Ulises S. Grant. Y bien orgulloso que está Mariano de eso y bien que lo ha recordado. ¿No? Sí, porque el almirante Ferragut, me refiero al almirante norteamericano, no fue presidente de los Estados Unidos simplemente porque, bueno, pues por esas reminiscencias baleares y esa idea de que, bueno, él sí era norteamericano, pero bueno, y entonces Ulises S. Grant se le coló y le eligieron presidente a Ulises S. Grant cuando en realidad Ferragut se había ganado el puesto, ¿no? Que sí. Bueno, pero como tantas veces en la vida, que hay gente que no llega, pero no es por su culpa. Y hay gente que llega a pesar de ser quien es, ¿no? Luego, otro de los autores que colabora contigo en la batalla del Callao es José Blanco Núñez. ¿Tiene algo que ver con Méndez Núñez? Que bueno... familia lejana, ¿no? Vamos de un extremo al otro porque este es gallego de Galicia. Y bueno, pues ha escrito y ha publicado un montón de cosas. Bueno, los tres han estado vinculados al Museo Naval y al Instituto de Historia y Cultura Naval y pues de ahí les viene la afición. Bueno, tengo que decir que yo también iba a ser marino, pero me quedé en puertas porque después de hacer un bachillerato de ciencias y prepararme la oposición, que no era nada fácil, pues, en el reconocimiento médico me descubrieron una sordera de tipo congénito y no tratable, y entonces tuve que reciclarme como historiador. Así que bueno, pues en el fondo somos una peña de amigos con muchas aficiones, ¿no? Comunes y que nos entendemos bien. Y luego, pese a las enormes diferencias entre las regiones españolas. De todas maneras, yo conozco a Agustín Ramón. Lo de Ramón me llama la atención, pero bueno, Agustín Rodríguez, para los amigos, lo de Ramón queda como muy frena lingüísticamente. Agustín no ha sido marino, pero ha sido algo muy importante y es formador de hombres. Sí. Y entonces, como formador de hombres, estoy completamente convencido de que tus alumnos en el instituto salieron del instituto conociendo la historia de España, sobre todo la historia naval de España, ¿no? Bueno, he procurado no desviarme demasiado de lo que era mi tarea principal y no dedicarme a mis rollos. Pero sí he procurado que lo relativamente poco que se podía decir que tuviera pies y cabeza. Y una de las cosas que pies y cabeza es que España sin mar no hubiera sido España. Bueno, no hubiera sido España en montones de sentidos. Sí. Que hubiéramos sido un país distinto. Pero aumento. ¿Qué me interesa más? ¿Este cambio? Bueno, para que tenerte más de fe, porque me miras mucho a mí. Agustín,
Yo quería preguntarte una cosa. Hace muy poquito ha estado sentado, no en ese asiento, sino en aquel, Luis Antequera. ¿Sabes quién es? Le conozco, le conozco. ¿Le conoces? Entonces, respecto a la Numancia, hay una diatriba por parte de Luis Antequera. Sí, lo sé porque estamos en contacto, sí, y me pidió que utilizara mis contactos para divulgar y tal. No, es lo que muchas veces pasa, que se simplifica en exceso la historia, se está hablando de oídas y se sienta a cátedra de que no, que fue Méndez Núñez el que dio la primera vuelta al mundo de un buque acorazado. Un buque acorazado, sí. En una época que un buque acorazado eran muy peligrosos porque eran muy pesados y, hombre, con mar tranquila pues no pasaba nada, pero con mar tal, el mar es mucho más fuerte que el buque más fuerte. Eran muy pesados, reaccionaban mal a mar y con frecuencia o volcaban o naufragaban o tal. Y había quedado la cosa como que había sido Méndez Núñez, y no fue Méndez Núñez, con todo su inmenso mérito y toda su inmensa valía, porque Méndez Núñez no pudo dar la vuelta al mundo, se quedó de vigilancia por lo que pasaba y se quedó en puertos brasileños. Para ver porque la guerra, después de los combates, siguió todavía un poco. Que lo hizo realmente, es otro biografiador, que es Juan Bautista Antequera, que es el bisabuelo de Luis Antequera, y que se ha pasado la vida intentando reivindicar la memoria de su abuelo, que luego además llegó a ministro de Marina. Sí, bueno, es el responsable un poco de la organización de la Marina en la época de Méndez Núñez, ¿no? Bueno, entonces no, porque era un simple capitán, pero luego posteriormente, sí, porque claro, Méndez Núñez murió muy relativamente joven, pero Luis Antequera duró pues bastantes años más y tuvo un papel destacado como ministro de Marina, cuando ya era almirante y tal. La planificación pasó que nos creemos que ahora vivimos en un momento especial, ¿no? Pero en ese momento pasó lo que no pasa casi ni ahora, que los cambios tecnológicos eran tan rápidos, en 20 años los barcos se quedaban inútiles. Y hubo que plantear renovar toda la escuadra y tal y cual. Y uno de los primeros que lo hizo fue él. Desgraciadamente no le hicieron mucho caso y luego pasó lo que pasó en el 98. Pero él ya se evitó el disgusto porque ya había pasado a mejor vida. Pero sí que es verdad que fue de los primeros que lo planteó y que planteó esa necesidad y la planteó seriamente, no como luego se hizo. La verdad es que después del desastre de la mal llamada Guerra de Independencia, nos encontramos con una España que no tiene escuadra. Fernando VII, en una de sus muchas tropelías, le compra una flota entera podrida a Rusia, cuyos cañones adornan las esquinas de la ciudad de Cádiz para evitar que los coches golpeen las fachadas. Es para lo único que sirvió ese inmenso gasto. Y es ya con Isabel II cuando nuevamente volvemos a tener una escuadra a nivel de un imperio. Decadente, pero imperio, en fin. Y lo que me pregunto es cómo es posible que una vez que han desaparecido las colonias españolas, las provincias españolas de Sudamérica, nos metamos en una guerra contra esas antiguas provincias y tengamos que mandar una escuadra para afianzar, digamos, nuestra posición allí. Bueno, realmente es una cosa que se explica. La idea era repetir, que luego hablaremos de ello, la idea de las expediciones científicas españolas del 18, de Jorge Juan, Antonio Ulloa, hasta Malaspina, hasta Balmis. Y entonces pues se mandó una visita de amistad y tal, unos pocos barcos con una comisión científica,
cuyos resultados todavía se pueden ver en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ahí en la Castellana, un poquito antes de los nuevos ministerios, y todavía quedan, cruzaron el continente desde el Río de la Plata hasta el Pacífico, estudiando fósiles, animales y tal, haciendo muchas fotos. Hay montones de todo, de plantas, de animales, reconociendo cosas. Y al mismo tiempo, pues, para llevarlos y un poco como vigilancia y tal, pues fueron un par de barquitos. Pero la cosa se lió. Se lió, entre otras cosas, porque las independencias americanas eran relativamente recientes, y también por una cosa que despertó los recelos en América, la intentona de Napoleón III de apoderarse de México y de poner ahí a Maximiliano y tal. México no pagaba su deuda exterior y entonces, bueno, pues planteó mandar una escuadra multinacional que iba a ser Francia, España e Inglaterra para exigir el pago de esa deuda y tal. Cuando se vio que lo de Napoleón III era una excusa para poner ahí a Maximiliano de emperador y quedarse con México, Inglaterra y España se retiraron rápidamente y dijeron que bueno, ya se solucionaría el caso. Pero quedó el mal ambiente, el mal... Y además a veces la propaganda ya sabe de que no, es que España pretendía recuperar sus antiguas colonias. Eso empezó a plantear sus antiguas colonias, no provincias, efectivamente. Empezó a plantear resquemores, tal cual, surgen incidentes. En ese momento, América Española, en general Iberoamérica, era muy inestable y tal, y bueno, qué buena oportunidad de hacer demagogia y convencer que los malvados españoles venían con... Y claro, pues entonces eran inevitables los incidentes, eran inevitables las respuestas. También es verdad que la diplomacia española jugó muy mal y cometió muchos errores y ahí hubo muchas tonterías. Y desgraciadamente se produjo una guerra que nadie deseaba y que no conducía a nada. Pero ahí estuvo la gracia y el orgullo que se sintió por la Armada, porque se llevó por los marinos de la mejor manera posible. Se habla de que hubo como represalia por una agresión de ellos que habían atacado a un barco español y tal. Hubo bombardeos, pues en concreto Valparaíso en Chile y el Callao en Perú, pero unos bombardeos terribles. Los bombardeos que solo apuntaban a las fortificaciones, a los edificios oficiales, y que se avisaron 4 días antes para que la población evacuara los sitios. O sea, intentando evitar a toda costa bajas civiles. O sea, yo hubiéramos querido en el siglo XX y hasta en el XXI que los bombardeos se produjeran de esa manera, avisando 4 días a la gente para que evacúe, para que saque provisiones fuera, para que se trasladen a otro punto y tal. Claro. Y eso porque después de reclamar y tal, pues no hacían caso porque los otros países que subieron a la parra y hicieron una cuestión de dignidad personal de dignidad nacional, que no se trataba de eso, pero bueno, los típicos malentendidos diplomáticos. La historia está llena de ellos. La Primera Guerra Mundial todavía nadie se explica cómo es posible que estallara un mes de agosto con todas las dinastías europeas que eran familia, porque eran familia los reyes de Inglaterra, sí, eran todos primos. Los rusos, los alemanes, los austriacos. Y de repente la cosa se les fue de la mano y se dio esa catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial. Y nadie sabe, en el fondo, muy bien por qué. O sea, probablemente porque fue agosto y estaba todo el mundo con la mente en vacaciones. Pues este fue un caso un poco parecido. Pero al mismo tiempo se portó
lo de la famosa frase de Méndez Núñez, prefiero honra sin barcos. Honra sin barcos que barcos sin honra. O sea, es decir, era simplemente por quedar bien y por quedar bien de la mejor manera posible. Y que no abusaran de nosotros. Porque es verdad que los primeros cañonazos, las primeras aerovisiones fueron de los americanos, no de los españoles. Bueno, te quería contar la Vuelta al Mundo de la Numancia, que es uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, trata de contar lo que pasó en ese momento y con la frescura del momento. Es decir, Benito Pérez Galdós es un hombre del 19, de mitad a final del 19, es un hombre famoso porque solo él y el capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, solo ellos dos consiguieron cerrar un día las casas del Enocinio de Madrid. Y es el día de su muerte para que las trabajadoras del sexo pudiesen acudir al entierro de don Benito, que vivía curiosamente esos últimos años en una casa del Enocinio, y de don Santiago, que había sido benefactor de estas profesionales durante algún tiempo. Lo de benefactor ha quedado muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo a Benito Pérez Galdós hace un repaso. Entiendo que a partir de testimonios directos, porque él conoce a gente que ha estado en ese viaje. Y lo vivió directamente y lo vivió toda la sociedad española. Sí, sí, o sea, él vivió el momento. Lo que pasa es que eso no significa absolutamente nada, porque yo también he vivido, por ejemplo, la guerra de Afganistán y me quedo maravillado cada vez que en televisión española o en cualquier televisión europea de este lado, porque hay dos televisiones europeas, las rusas y amigos, que no se pueden ver. Curiosamente hay una censura brutal que nos impide ver a Russian Today o la número 1 de Rusia o de Bielorrusia y tal. Es decir, hay una censura en la democracia y yo no sé qué está pasando realmente en la guerra de Ucrania. Pues mi pregunta es, cuando Benito Pérez Galdós escribe los episodios nacionales, ¿es fiel a la realidad o se deja llevar por la censura de la época? Bueno, la película de la época siempre nos influye. También es verdad que, por ejemplo, uno de los protagonistas resulta que tiene una hija casada y que se ha ido a Perú, casada con un peruano y que se ha ido. Entonces, para él tiene el corazón partido. Pero claro, en aquellos momentos había una densísima emigración, y hasta después de la guerra civil lo hemos conocido, densísima emigración española a América. Y Hispanoamérica, además. O sea, desde México hasta Argentina. Y entonces, bueno, pues mostraba una cosa que es cierta. Que había algo de a lo mejor de patriotismo, sí, pues es inevitable, lo hubo por todas las partes. Pero curiosamente es en una cosa en la que yo creo que hemos ido para atrás. Había mucha más comprensión para el entonces enemigo y mucho más valoración, eso, con el que además se compartían muchas cosas. Por ejemplo, es que muchos de los afectados eran españoles recién llegados o hijos de españoles, o sea que ahora, donde ahora me da la sensación de que en cualquier conflicto la propaganda es muy tendenciosa, es muy de resaltar y ocultar. Me dice usted de la guerra de Afganistán. Yo recuerdo un medio nada sospechoso. Yo me he criado, pues, me imagino que con la guerra de Vietnam como noticia diaria. Y recuerdo un medio tan poco izquierdista y tal como la ABC, unas crónicas sobre la guerra de Vietnam de lo más equilibradas.
Estoy hablando de los años 60, en plena Guerra Fría, Guerra del Vietnam. Ahora no veo eso, ahora lo que veo son, en general, siempre, y además con cualquier caso de conflicto, sectarismo y censura. Sectarismo y tal, y ninguna comprensión de... no quiero citar, pero crónicas bien conocidas, de personas, de periodistas bien conocidos, escritores bien conocidos, que se lo tomaban de otra manera muy distinta, y no por cuestiones ideológicas. Ahora, desgraciadamente, creo que estamos en una época donde eso es lo que interesa, es vender un producto, una moto, y da lo mismo que eso sea verdad o no, hasta qué punto se distorsiona la realidad. En eso creo que hemos ido para atrás. Antes era más equilibrado, incluso habiendo teóricamente más razones. Incluso teóricamente habiendo más razones, porque entonces era la época de la Unión Soviética y del mundo bipolar y de tal. Y ahora que parece que hay menos razones en general, pues resulta que las diatribas son todavía más grandes. No lo entiendo mucho. Bueno, volviendo a nuestro tema y a la Numancia, yo personalmente no llego a entender, o sea, nos lo has explicado muy bien, ¿no? Pero, claro, hay que remontarse al momento de la secesión, que no independencia, yo entiendo que es una secesión de los países sudamericanos, en los cuales quizá el interés económico de los criollos, por un lado, y luego la masonería floreciente en esa época, apoyándose en que España estaba indefensa por culpa de esa entrada de los franceses, favoreció ese secesionismo, y ese secesionismo luego tuvo que pagar, como tú bien dices, y no pagó. O sea, porque entiendo que es Inglaterra básicamente quien facilita, Inglaterra y Estados Unidos, quien facilita la secesión, y sin embargo los que vamos allí a pegar tiros somos los españoles. ¿Cómo es posible? ¿O qué es realmente, cuál es realmente la causa de que, bueno, sí, que han atacado un barco español, pero eso da para tanto como para bombardear Valparaíso, bombardear el Callao, hacer un enfrentamiento físico con provincias, antiguas provincias? No, vamos a ver, es que los hechos se desarrollaron de otra manera. A ver. El almirante, y además siempre hay un factor humano, después de alguna metedura de pata del primer jefe de la escuadra, que es Hernández Pinzón, descendiente de los hermanos Pinzón. Sí, parece, claro, llamándose Pinzón, sí, parece fácil. Ser. Bueno, pues le sucede un almirante, una pareja, que es el hijo de otro almirante pareja que lucha en las guerras de emancipación americana. Y que entonces lo vivía como algo propio todo aquello. Entonces, este señor, como ve que los gobiernos chileno y peruano no hacen caso de las reclamaciones españolas, de no sé qué, de tal, de cual, pues decreta el bloqueo de esas costas para perjudicar su comercio, hacer que se lo piensen y que atiendan a las reclamaciones y tal. Pero es un bloqueo, o sea, no hay ni un tiro. Y entonces los chilenos mandan a un barco a que ataque a uno de los barquitos más pequeños españoles que está tal, con bandera falsa. Con falsa bandera, eso es muy moderno, ¿eh? No, eso es antiguo como el mundo. Sí. Sí. Y que curiosamente el comandante, que ahora es una gloria marina chilena, pues se llama nada menos que Williams Rebolledo. Williams Rebolledo, muy español. Y entonces, el primer acto de violencia clara es, sin declaración de guerra, que un barco chileno, la Esmeralda, ataque
a la Covadonga, que era el barco español que estaba bloqueando unos puertecitos de Chile, buscando que el gobierno chileno entrara en razón y tal. Y esos son el primer incidente armado. Inmediatamente lo que hace España es pedir que al menos devuelvan los prisioneros que han hecho, pero tampoco. Entonces, pues dice, bueno, o devolver los prisioneros y pedir perdón y tal y cual, o bombardeamos Valparaíso en represalia, avisando a la población civil, solo contra fortificaciones y edificios oficiales, que es muy gracioso, porque lo que hacen los chilenos es desmontar toda la artillería de costa que había en Valparaíso. Llevársela a otro sitio, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que son las peleas. Y entonces, pues eso, el bombardeo de Valparaíso, en todo lo más que hay, creo que se registraron en total 4 muertos, porque hubo gente que no quiso abandonar la ciudad o por otras circunstancias, pero eso, que la ciudad estaba evacuada. Y se disparó solo contra los almacenes del puerto para hacer daño económico y edificios oficiales. El típico ejemplo de eso, de una situación que se le va a la gente de las manos, que todo el mundo se pone muy farruco y al final es mal para todos. ¿Y el tema del Callao? ¿Por qué? Porque no, y el Callao es porque bueno, es que en Perú hubo hasta un golpe de Estado y una pequeña guerra civil, porque pues, hubo un señor que decidió que el gobierno peruano era demasiado blando y tal. La cosa había empezado por una agresión contra migrantes españoles que estaban trabajando en Perú y que los trataban muy mal y tal y cual. Y luego la cosa empezó a liarse, así, con amenazas y represalias mutuas y tal y cual. Y como pues había hecho causa común con Chile y habían fortificado el Callao y tal. O sea, en todos los conflictos humanos hay mucho de racionalidad, de gente que pierde los nervios y que pierde la cabeza. Pero hay casos notorios y uno de ellos es donde no se buscaba en absoluto nada. Pero la demagogia, por una parte o en otra, las maniobras hábiles y tal, conducen a algo que nadie quería, que nadie deseaba y que no tenía sentido. Te quería comentar sobre el libro, y es que, bueno, el libro es mucho más amplio simplemente que el bombardeo de Valparaíso, del Callao. Habla mucho sobre esa flota española y sobre la Numancia. La vuelta al mundo de la Numancia, ¿cómo se gesta o cómo se hace lo de la vuelta al mundo, cuando tú mismo me has dicho que lo que se pretendía simplemente era que se quedase la Numancia y los barcos que la acompañaban se quedasen en una determinada zona en espera de situación y, en todo caso, de que volvieran nuevamente a España? Sí. Y, sin embargo, luego al final, por lo que se conoce esta guerra, es simplemente por esos dos bombardeos y por la vuelta al mundo de la Numancia. ¿Hasta qué punto es importante esa vuelta al mundo? Era, y eso quedó claro desde el primer momento, la repetición, bueno, la demostración de que la repetición de la vuelta al mundo del Cano. La primera vuelta al mundo. Claro. Aunque los ingleses digan que ellos hicieron unos 60 años después. Claro. ¿No? Y que España volvía a contar en el mundo. Y era una forma de destacarse y de tal. Y no por esa guerra sin sentido, sino por algo más positivo. En aquella época había habido acorazados ingleses y de otros países que se habían hundido como piedras en el mar, con un saldo enorme de muertos. El primer buque que consiguió algo así fue la Numancia en España, y además un nombre emblemático, porque Numancia es la ciudad celtíbera que resistía a los romanos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, era pues un brindis al sol, pero
Lo único fue un tremendo sacrificio para las tripulaciones, porque después de estar ahí delante de la costa chilena y peruana, pasando las canutas, comiendo lo que podían con escorbuto, porque no había vegetales frescos y tal, o cruzar todo el Pacífico y volver otra vez a España por el lado. Era todo un sacrificio. Realmente lo pasaron peor en el viaje, ¿no? En el viaje, aguantar lo que es. Que además pasaba una cosa, que todavía se conserva alguna plancha de la Numancia en el Museo Naval. ¿Cierto? Y ves entre el espesor de la madera y el espesor del blindaje de hierro, aquello tiene que ser un horno, sobre todo en determinadas latitudes y además lo tradicional de los barcos. Se tiraron años entre la campaña del Pacífico y luego dar la vuelta al mundo. Debieron de terminar hasta el gorro. ¿Y cuánto tiempo tardaron aproximadamente en toda la campaña? Bueno, depende, porque hubo barcos que fueron al principio. Sí, y se volvieron y regresaron, ¿no? Y otros barcos que se incorporaron por ejemplo, pues los primeros barcos fueron la Triunfo y la Resolución. La Triunfo y la Resolución. Sí. Eran fragatas. Sí. Y la goleta Covadonga. Y la goleta Covadonga, que es la que sufre el asalto chileno, ¿no? Los chilenos. La Triunfo se quemó accidentalmente allí. Y la Resolución pues volvió cuando pudo. Luego fueron llegando las demás. La última, la Almansa. Pero vamos, que todas se llegaron a ver, la expedición del Pacífico sale de España, me parece que es el año 61, ahora mismo no lo recuerdo. Las más antiguas se tiraron 5 añitos. 5 añitos sin tocar Puerto Español, bueno, excepto Filipinas, ¿no? Cuando pasaron por allí. Sí, y que tampoco es que fuera, entonces... Bueno, por supuesto hicieron escala ahí y les vino muy bien, pero además, bueno, el problema de las escalas en puertos neutrales cuando estás en guerra, que las limitaciones son muy serias para no favorecer a un contendiente. Ya, pero y bueno, que además, claro, que el armatoste que da la Numancia, pues tenía que ir a vela, porque lo que es el carbón se utilizaba cuando había combate o para ocasiones muy especiales, porque había poco. No, y además, por lo que yo tengo entendido... Y entonces, imagínense un barco de 7.000 toneladas con ese casco y tal. Sí, a vela no iba muy rápido. A vela debían de ir, bueno, pues al paso de una velocidad de una persona andando. No, también es verdad que en el mar normalmente las velocidades que se alcanzan son menores por la resistencia hidrodinámica. La resistencia del agua, pero también el recorrido se hace más rápidamente porque se puede ir teóricamente en línea recta, aunque en vela no, aunque a vela no. Ya. A vela a veces... No, es que la vela no puedes ir en línea recta, tienes que ir donde te manda el viento. No, pero bueno, yo creo que para a mitad del siglo XIX se conocía suficientemente los vientos dominantes en el Pacífico y en el Índico. Pero y eso ayudaba, ¿no? Otra cosa, sí, pero otra cosa es que la atmósfera terrestre no es un instrumento de precisión. Sí. O sea, es que de repente ya cambio climático. Que un viento calme una semana significa que tiras una semana clavado en la superficie del mar sin poder hacer nada. O sea, sí, luego se levanta y va muy fresco y va muy bien, pero te has tirado una semana sin poderte mover. Que es, por cierto, que uno de los apresados en la Covadonga es un personaje muy famoso, Joaquín Bustamante y Quevedo. Nada menos que primo hermano de Torres Quevedo, el gran inventor. El gran inventor. Y Joaquín Bustamante es héroe laureado de San Fernando en el 98, porque es el que salta con las tripulaciones para defender Santiago de Cuba de cuando atacan los americanos por tierra. A él le hieren
y muere poco después a consecuencia de las heridas. Pero que es curioso porque con su primo compartió muchas cosas y don Joaquín Bustamante y Quevedo, que las pasó canutas, porque estuvo prisionero en Chile bastante tiempo hasta que lo devolvieron, él y otros. Es el inventor de la mina submarina en España, es el creador de la Escuela de Armas Submarinas de Torpedos hoy en Cartagena, todavía existe y todavía está dedicada a su nombre. O sea que hay muchos más hilos de los que parecen, claro, de la sociedad española en general. Bueno, te comentaba, me llama la atención una cosa y casi con esto ya nos estamos acercando al final de la entrevista. ¿La Numancia volvió sola o volvió acompañada de alguno de los barcos ligeros? No, es que la escuadra se dividió. O sea, una parte fue dando la vuelta a América, cruzando por debajo entre la Antártida y América y se fueron a situar en las costas brasileñas por si los enemigos pasaban al contraataque y lanzaban buques corsarios contra el comercio español, entonces todavía muy importante y tal, y entonces estuvieron ahí unos meses hasta que la cosa se fue serenando, se fue tranquilizando y tal. Pero la Numancia partió al mando de Luis Antequera, perdón, de Miguel Antequera, tenía el propósito de eso, de ir a Filipinas y dar la vuelta y llegar a España y completar la vuelta al mundo. O sea, esa era su misión. Lo otro, que Méndez Núñez, que había sido herido en el combate del Callao y tal, estuvo en Brasil y tal, y probablemente eso contribuyera a su prematura muerte. Porque además, en aquella época, todos los climas tropicales eran muy complicados para el ser humano y más si eres europeo. Bueno, vamos a ir terminando ya con algún motivo interesante y contrastado. Estos hechos de la Numancia, estos hechos de la batalla del Callao, suceden a mitad, en 1860 y lo que sea, 61 al 67 o 66 más o menos. Y bueno, pues es una armada la que hay. Tú mismo me has comentado que en esa época los barcos en 20, 30 años estaban obsoletos y ya no eran lo que eran en el momento de su construcción. Hay un bache muy profundo entre esa armada de 1860 y la que en 1890 y tantos se enfrenta a la Segunda y Tercera Guerra de Cuba. Pues hay una cosa que... Son 30 años lo que han pasado. No, pero que es curioso. En la época de Isabel II, en la época de la Numancia y de la Guerra Pacífica, lo que hay es una voluntad muy fuerte de superación. Después de la etapa de la Guerra de Independencia y de Fernando VII y tal, hay una voluntad muy grande de superación, de vencer todos los problemas, de tal y cual. Curiosamente, en el 98 lo que hay es mucho desánimo, muchos no se han hecho las cosas. Mucho revista. Y curiosamente, eso es lo que suele pasar tantas veces en los asuntos humanos. Cuando vas con moral baja y pensando que te la vas a pegar, inevitablemente te la pegas. Inconscientemente estás propiciando pegártela. Y cuando, a lo mejor hasta con menos medios y con menos oportunidades, le echas a restos, hay veces que lo consigues superar, si tienes buena cabeza y mides bien. Bueno, dejamos esa incógnita del 98, porque tú y yo vamos a hablar del 98 y también voy a tener aquí en estos días de final de julio, vamos a tener a dos autores contrapuestos, un descendiente de Cervera, por un lado, y por el lado contrario a un colombiano que es
presume de hispanista y que ha escrito un libro que se llama Cuba 1898. Entonces, por un lado, Pablo Victoria nos va a contar su versión de los hechos y Luis Cervera. Y Luis Cervera nos va a contar la suya. Ellos no lo saben en el momento de la entrevista, porque esta entrevista es previa a la que tú y yo hacemos, pero uno va a venir a las 10 de la mañana y otro a las 11 de la mañana porque tenemos que grabar las entrevistas porque es, bueno, pues ha sido inviable que puedan venir a la hora de la emisión. Sí. Y se van a encontrar aquí a las 11 de la mañana ambos autores que creo que no comparten los mismos sentimientos acerca de los combates, sobre todo los combates de Cuba, porque de los combates de Filipinas ahí ya no es que no compartan, es que casi que no hay nada de qué hablar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver esa otra opción y vamos a ver también pues otras opciones con nuestro querido amigo Agustín Rodríguez, que despido ya en este momento hasta esa próxima entrevista que es inminente, por lo que yo sé. De modo que, Agustín, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje? A ti, muchas gracias a ti. Vale, pues queridos amigos, queridos oyentes, continuamos con nuestro programa que hoy está adornado con una sinfonía musical de la época proveniente de la zarzuela española. Amigos, hasta dentro de unos segundos que nos veremos en el tema musical.